Buenas tardes, muchachos. Entonces, los cinceles, ¿no? Estos instrumentos nos ayudan a poder dividir un material o realizar alguna ranura, ¿no? Extraer viruta de algún material, ¿no? Los cinceles. Estos cinceles, pero obviamente no solo con el cincel, necesitamos un martillo, un mazo o un combo para poder realizar lo que sería la división de un material o extraer viruta de un material. Donde lo van a usar mayormente es en instalaciones domiciliarias, ¿no? Para poder picar la pared, ¿no? Para poder instalar el cableado, ¿no? Instalar la tubería, el cableado, ¿no? Que necesitamos. Entonces puede servir para lo que sería, ¿no? Apertura de orificios, realizar acanalados en cemento, en hormigón, ranurados, ¿no? Y todo ello. Como ven, hay de distinta forma estos cinceles. Tenemos los cinceles planos, hay cinceles redondos, ¿no? Que de igual forma cumplen su función, ¿no? Sobre todo el plano es para poder picar, para poder separar, acanalar. Los redondos son para poder dar como un punto, ¿no? En el material. O poder empujar, ¿no? Pasadores. Entonces me sirven para ello, ¿no? Pero sobre todo se utilizarían en lo que es picado, en ranurados, ¿no? O en el material, ¿no? Para dar algún corte. Puedo cortar, puedo dividir la pieza. Una vez que yo estoy utilizando, ¿no? Puedo ir picando poco a poco, ¿no? Ranurando, hasta desprender la pieza, ¿no? Que sean dos piezas. Voy a dividir alguna pieza con cincel. Pero como indicaba, necesitamos obviamente de un elemento de impacto, que sería un martillo o un combo, ¿no? Para que cumpla su función los cinceles. ¿Cómo está compuesto, ¿no? El cincel en sí tiene 4 partes primordiales. La cabeza, donde recibe el impacto. La cabeza, donde va a impactar el mazo, el martillo, ¿no? El mango, donde se va a agarrar, ¿no? El cincel. La cuña, donde estamos, formada por las áreas, ¿no? Los laterales del área de corte. Y luego tengo una arista de corte, ¿no? El que va a impactar con el material de trabajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La cabeza, donde va a impactar, ¿no? Va a recibir el impacto. El cuerpo, la cuña y la zona de corte. Las 3 partes del cincel. Este cincel, como nos indicó, puede haber más grande, más pequeños o redondo también, ¿no? Después tendríamos lo que sería taladrado. Podemos taladrar, ya sea con portátil o como sigo realizando, taladro de banco, ¿no? Enseguida vamos a hablar de los distintos taladros que tenemos, ¿no? Definición, bueno, el taladro en sí es un motor, ¿no? Consiste en hacer girar el taladro, ¿no? Un cabezal, un mandril, ¿no? Porque el taladro por sí solo no realiza la perforación. El taladro solo es la máquina. Necesita la herramienta, ¿no? El taladrado en sí es el proceso de mecanizar, ¿no? De realizar una perforación, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Es broca, ¿no? La broca es la encargada de arrancar material, de arrancar viruta, ¿no? Y realizar un orificio, realizar una perforación.
sea, no solo el taladro es el que realiza. La broca es la encargada de arrancar la viruta, ¿no? Como estamos viendo de esa forma. Tenemos dos movimientos en el proceso de taladrado, ¿no? Que han ido notando los que están realizando. Un movimiento de avance, ¿no? Vamos avanzando hacia abajo para la perforación. Y un movimiento de corte, ¿no? El cual es el giro que realiza en sentido horario. Son dos movimientos, movimiento de avance y movimiento de corte, para poder realizar el proceso de taladrado, ¿no? Como vemos ahí. ¿No? Al momento de taladrar, entonces vamos arrancando viruta, ¿no? Aparece viruta. Esta viruta, de acuerdo a la broca y de acuerdo a la velocidad que estamos trabajando, pueden salir enroscados, así como anillos, como cabello, ¿no? O pueden salir trozos, retazos, ¿no? Depende mucho del diámetro de la broca y de la velocidad a la cual está girando. A nuestra velocidad de rotación y nuestra velocidad de avance. Las máquinas son los instrumentos para taladrar. Antiguamente, cuando no se utilizaba lo que es acero, ¿no? Se trabajaba mayormente con madera, ¿no? Trabajábamos con madera. Entonces teníamos estos dos taladros, podemos indicar, principales, ¿no? La barrena, que es muy similar a un sacacorchos, ¿no? Pero para poder hacer pequeñas perforaciones en madera, ¿no? Perforaciones manuales. Después de ello, para perforaciones de mayor diámetro, teníamos el taladro manual, de igual forma, ¿no? Trabajamos tranquilamente en madera. Pero bueno, posteriormente, ¿no? Con la tecnología y avanzando y todo ello, se ha llegado a lo que es el taladro eléctrico, ¿no? Un taladro eléctrico al cual yo, bueno, conecto a la corriente, ya tengo lo que sería el giro del pequeño motor que tiene, ¿no? Acoplado a este mandril, ¿no? El cual es el encargado de sujetar lo que son las brocas. Estos taladros pequeños tienen hasta un máximo de agarre de brocas de 13 o de 14 de diámetro. Solamente de 13 es su máximo que pueden sujetar. Después, si yo quiero sujetar brocas de mayor tamaño, entonces puedo utilizar taladros más grandes, ¿no? Hay también taladros eléctricos manuales, o si no, los que están utilizando de igual forma los de columna, los taladros de banco, ¿no? Pero tienen un rango que pueden trabajar, un rango de brocas que pueden colocar. Después también el taladro portátil, ¿no? Un taladro que netamente tiene lo que es una batería de litio, ¿no? Que podemos recargar, reutilizar, ¿no? Más que todo en lugares donde no puedo tener un acceso fácil a la corriente, ¿no? O en lugares donde no hay corriente, ¿no? Entonces, estos equipos portátiles nos son de mucha ayuda, ¿no? Por ejemplo, tal vez tienen que subir al poste, tienen que perforar algo, tienen que insertar, ¿no? Y no van a estar jalando hasta el poste, hasta allá arriba, con un toma corrientes, ¿no? El taladro, ¿no? Se sube directamente, ¿no? Con un equipo portátil. O si van a ir a alguna provincia donde no hay electricidad, de igual forma tienen que realizar algún perforado, ¿no? O un amolado. Existen los equipos portátiles que nos ayudan en ello.
Hay taladros angulares también, ¿no? Como el que vemos aquí, muy similar a lo que sería una moladora, ¿no? Muy similar. Por eso es taladro angular. Este más que todo se utiliza para lo que son trabajos donde no puede ingresar el taladro convencional, ¿no? Tengo un espacio limitado. Entonces, para ese tipo de trabajo utilizamos este taladro angular. Después también tenemos el taladro de mesa, ¿no? Que vemos aquí. Es un taladro que yo puedo acoplar a una mesa de trabajo, ¿no? O a un pedestal, ¿no? Pero es pequeño. El taladro de mesa es con un motor pequeño. No es para mucho esfuerzo, no es para una broca igual de mayor diámetro. Es como si tuviera un taladro eléctrico convencional, ¿no? Como estos, solo que acoplado a un pedestal, ¿no? Para que baje de manera recta. El que es de mayor diámetro y que se utiliza mayormente de manera industrial es el taladro de banco. ¿No? Hay también el taladro radial, que es muy similar a una fresadora, ¿no? Puedo colocar distintas herramientas y puedo trabajar de manera lineal, ¿no? Dar profundidad y aparte yo puedo mover, ¿no? De manera radial. Después también sería el taladro de banco, ¿no? Que vamos a este lado. Es similar, ¿no? Al taladro de mesa, pero es más grande, ¿no? Tiene un motor de mayor potencia, su base misma es más pesada, ¿no? Y en lo cual puedo acoplar brocas de mayor diámetro. Bueno, estábamos hablando acerca de las brocas, que estas son las herramientas que nos ayudan, ¿no? Con la perforación. Son herramientas entonces de corte, ¿no? Entonces, las brocas son herramientas de corte, ¿no? Una herramienta de corte. ¿Para qué nos sirve? Para poder realizar orificios, realizar lo que son perforaciones, ¿no? Esa es la función principal de la broca. No, las clases de brocas, ¿no? Sobre todo el que utilizamos, bueno, el que estamos utilizando ahora es la broca para metal, la HSS, ¿no? Son brocas para metal, para aceros rápidos, ¿no? Las convencionales que estamos utilizando. Hay otro tipo de broca, igual para concreto, ¿no? A veces tenemos que perforar en concreto para realizar alguna instalación, ¿no? Ya sea de alguna cámara, de algún socket que tiene que ir acoplado a la pared, de alguna caja de distribución para motores, ¿no? Para lo que sería igual perforados para colocar las cajas de luz, ¿no? Todo ello. Broca de concreto, ¿en qué se diferencia? Si podemos ver la punta, no son iguales estas puntas, ¿no? Esta con esta. La punta de la para metal es directamente con ángulo, ¿no? Con 120 grados. En cambio, la broca de concreto tengo los 120 grados, pero aparte yo tengo como un excedente en estas zonas, ¿no? Y en la punta, ¿no? Estas brocas entonces son especiales para concreto. Más que todo lo que trabaja es la punta, entonces sufre daños. Solo me sirve para concreto. Si yo quiero utilizar esta broca en metal, se va a perder toda esa zona que tiene para concreto. Ya no me va a servir. Se va a redondear. No sirve para realizar lo que es perforación en el metal. Solo es para concreto.
Hay también brocas para madera, ¿no? Especiales para madera, ¿no? Si nos fijamos en la punta es lo que más varía, ¿no? Tiene una pequeña punta y luego recién es la broca. Eso nos ayuda a que se incruste la broca, ¿no? En la madera. Y luego recién se procede a realizar la perforación. Muy similar a esta broca de paleta. Si vemos, lo que varía es las puntas. Esta de igual forma. O indica que son de paleta. Es como una paleta plana, el cual desde la punta va a ir poco a poco realizando lo que es una perforación. Bueno, entonces, esta broca de paleta va a realizar la perforación poco a poco, ¿no? Desde un diámetro pequeño, mediano, y luego llega al grande. Y continúa con ese diámetro hasta realizar el perforado. Entonces, generalmente se utiliza para lo que son maderas, ¿no? Brocas de madera. Hay la broca salomónica, ¿no? Si nos fijamos de igual forma, la punta va a entrar en lo que sería la madera y luego recién va a empezar a realizar el perforado. ¿Qué más? Brocas para avellanados, ¿no? Tenemos este tipo de broca para poder avellanar. ¿Qué entienden por avellanar, muchachos? Avellanar. ¿Qué es avellanar? ¿Qué entienden por avellanar? ¿Alguien? Inge, creo que es para atornillar más o menos. No, no es para atornillar. En parte sí, pero no cumple esa función. Avellanar es cuando nosotros realizamos la perforación, ¿no? Realizamos la perforación con lo que es la broca. Y se han dado cuenta al momento de perforar, los que han perforado, dejan como unas rebabas de material. ¿No? ¿No? Por ejemplo, yo ahí voy a realizar la perforación. Ahí. Perforo. En este lado, tranquilamente va a estar. No va a estar liso. No va a haber ningún problema. Pero al otro lado, ¿no? Cuando sale la broca, deja material filoso, ¿no? Material remanente que se queda ahí, ¿no? De esta forma, como vemos aquí, ¿no? Tiene rebabas. Rebabas se llama. Rebaba de metal, ¿no? El cual, si yo lo voy tocando, me puedo cortar fácilmente, ¿no? Entonces, tengo que quitar esa rebaba. Y eso lo quito con esta broca. O con un avellanador también. Enseguida igual les voy a mostrar, ¿no? Pero es para poder quitar esta rebaba.
En el caso cuando yo quiero hacer perder, por ejemplo, un perno, entonces puedo avellanar en madera, ¿no? Para que entre la cabeza, no se note en la parte superior, ¿no? Entonces puedo avellanar, ¿no? Entonces, para avellanar estoy quitando material remanente que me queda, ¿no? Que serían rebabas de metal. Entonces, broca de avellanado, ¿no? Para quitar esas rebabas. Broca de cerámica o vidrio, ¿no? Lo que varía en las brocas que estamos viendo es las puntas, ¿no? La forma de las puntas, ¿no? Entonces, este tipo de broca para cerámica, para vidrio, la verdad, no he utilizado. En cerámica en vidrio, no he utilizado este tipo de broca, ¿no? Generalmente para perforaciones, entonces realizan con estas brocas, ¿no? Ahora, cuando perforamos algunos tubos, ¿no? Ya sea un tubo redondo, un tubo cuadrado, ¿no? O materiales que sean muy delgados, yo tengo que llevar de un diámetro a un diámetro mayor, por ejemplo, un diámetro 20 a un diámetro 22, ¿no? Si es delgado el material, puedo utilizar estas brocas escalonadas. Esta broca escalonada, como ven, va desde un diámetro menor hasta un diámetro mayor. Poco a poco puedo ir realizando la perforación. Por ejemplo, de 5, luego si lo sigo perforando va a pasar a 7, si paso al otro escalón a 10, 12, 15 y así sucesivamente. Entonces, esta broca escalonada me permite realizar perforaciones desde un diámetro menor hasta un diámetro mayor, directamente con una misma broca. Pero la condición es de que el material sea hueco internamente o sea delgado. Una plancha de unos 2, 3 milímetros de espesor, o como les indicaba, en tubos cuadrados, rectangulares o redondos, puedo realizar perforación con este tipo de broca. Y hay en ambos sistemas, hay broca en milímetros escalonada y también escalonada en pulgadas. El afilado. El afilado de la broca, ¿no? Va a depender igual mucho de lo que va siendo el trabajo al cual vamos a someter esa broca, ¿no? Como ven, hay distintos ángulos que se toman en cuenta en la broca. Sobre todo tomamos en cuenta estos principales. El de aquí y este, ¿no? Una broca de 118. Usualmente nosotros lo realizamos a 120, el afilado, ¿no? 120. La inclinación, ¿no?, del afilado, 12 grados. Y los bordes tienen que, vistos de frente, la broca, tienen que permanecer paralelos, ¿no? Esos son los factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de afilar. Ahora, como les indicaba, el afilado o la broca se requiere de acuerdo a un material que nosotros vamos a perforar. Por ejemplo, para fundiciones de hierro y acero, 118 grados, o podemos utilizar los 120, como se indica, ¿no? Y 12 grados, que sería su inclinación, ¿no?, del ángulo, ¿no?, del filo. Y la punta es 118 o 120 grados para ese tipo de aceros. Fundición de hierro y aceros. Ahora, 125 grados, bueno, aceros forjados con algún tratamiento, ¿no? Si son
más aceros más duros, entonces el ángulo aumenta, ¿no? 125 grados. 150 grados, ¿no? Para aceros de rieles del 7% al 13% de manganeso y materiales duros, ¿no? El ángulo es mayor, ¿no? Más chatita, podemos decir, más chata, más achatada es la punta, ¿no? Para materiales más duros. Ahora, si son materiales más blandos, como aluminio, hierro blanco, fundido, ¿no? El ángulo es 90 grados, ¿no? Más en punta. ¿Han visto el día martes los que estaban perforando? Estaba muy en punta la broca y no estaba perforando muy adecuadamente, ¿no? No me di cuenta de ello, solo hemos afilado ese rato, se los afilé y les indiqué y estaban perforando y estaba tardando mucho, ¿no? Es por ello, porque no era el ángulo adecuado. Entonces lo he achatado más, le quito ángulo, acá es unos 120, y ahí estaba trabajando de mejor manera la broca. Entonces, por eso, de acuerdo al tipo de material que nosotros vamos a perforar, realizamos lo que es el afilado. Las brocas generalmente ya vienen con un ángulo de 120. Entre 120, 118, 120, 125 grados. Entonces ahí ya nosotros podemos afilar para materiales más blandos o materiales más duros, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda, muchachos? ¿Todo claro? Sí, Inge. Listo, continuamos entonces, ¿no? Cuando les mandaba entonces a perforar, ¿no? Les he indicado, van a utilizar refrigerante. En ese caso les dije, van a utilizar la taladrina, ¿no? Se puede utilizar dos refrigerantes, uno que es la taladrina y otro que es aceite. Pero para realizar estos procesos de perforado de mecanizado, de arranque de viruta, generalmente utilizamos taladrina, porque son arranques de viruta rápidos, ¿no? Estoy trabajando a una velocidad elevada. Entonces, procedo a generar un mayor calor, ¿no? Entonces, utilizo taladrina para estos casos, ¿no? La taladrina no viene directamente, como lo han visto ustedes, un color blanquecino, un color lechoso. La taladrina viene de esta forma, con un aceite oscuro. Un aceite oscuro. Se lo conoce también con el nombre de aceite soluble. ¿Por qué? Porque este se mezcla con agua, ¿no? Generalmente un aceite no se mezcla con agua, ¿no? Se crean dos capas, se crea una emulsión, ¿no? Dos fases. Una fase donde está el líquido, el agua, y otra fase donde está el aceite, ¿no? Tengo ahí una zona de agua y otra de aceite, ¿no? Aceite y agua. No se unen, ¿no? Uno es un compuesto apolar y otro es compuesto polar, ¿no? Entonces, por ello no logran unirse, no logran disolverse, mezclarse. Pero, o bueno, en cambio, el aceite soluble, conocido igual como taladrina, sí se mezcla con el agua. Y al mezclarlo obtenemos ese tipo de resultado, ¿no? Un color lechoso, pero que tiene una consistencia
¿no? No es agua, tiene una consistencia aceitosa, ¿no? Grasosa. Entonces, la taladrina me ayuda en dos cualidades. Refrigera el material y como es medio aceitoso, lo lubrica. Lubrica y refrigera. Lubrifica el material y la herramienta. En cambio, un aceite convencional, ¿no? Más que todo realiza una lubricación. Más que todo realiza lubricación. Sí puede refrigerar, pero obviamente la refrigeración que realiza, ¿no? Es menor que la taladrina. Igual sirve para refrigerar, pero más que todo es para lubricar el aceite, ¿no? En otros procesos más lentos se los utiliza. ¿No? Entonces, hablando de refrigerantes, tenemos la taladrina, ¿no? O aceite soluble y el aceite convencional, aceite de máquina. Bien, los esmeriles. ¿No? Han estado ya utilizando lo que es el esmeril, ¿no? El cual me sirve para poder afilar herramientas o también desgastar, ¿no? Algunas impurezas de algún material, ¿no? O lo que serían remanencias en algún metal. En sí, el esmeril es una herramienta que va a girar, no es un motor con un vástago largo, ¿no? En vez de tener un ventilador, ¿no? Como un motor convencional que tiene ventilador y tiene el eje, este tiene el vástago para las dos muelas, ¿no? Para los dos discos, ¿no? Que puede servir para afilar, para cortar, para lijar, pulir, rectificar materiales como metales, maderas o plásticos, ¿no? Entonces simplemente es eso, es un motor donde acoplo dos discos, nada más, ¿no? Y tiene su inicio, su botón de inicio y de parada. Este esmeril nosotros podemos clasificar en 4, generalmente. Una esmeriladora angular, que lo conocemos con el nombre de amoladora. Un esmeril de banco, de pedestal y de banda, ¿no? Vamos a hablar respecto a cada uno. El esmerilador de banco, ¿no? Son pequeños, pesan entre 5 o 7 kilogramos, ¿no? Que van montados a una mesa de trabajo. Este sobre todo es para realizar lo que es afilado de herramientas, ¿no? Brocas, cuchillas, destornilladores, cinceles, etc., ¿no? O para quitar rebabas de piezas metálicas o de plástico o madera, ¿no? Quito rebaba. Generalmente utilizamos dos muelas distintas acopladas a los lados. Una de desbaste y una de afinado. Una de desbaste y una de afinado. ¿No? Una para poder desgastar y la otra realizamos un ligero afinado en nuestra herramienta. ¿No? La esmeriladora de banco, entonces, sus partes primordiales, ¿no? Tiene lo que es el botón de encendido, el motor, las muelas, soporte para herramienta, ¿no? Protectores de ojos, ¿no? Con pequeñas tapitas que bajan, ¿no? Porque este es un esmeril pequeño, que más que todo es para afilado, ¿no? Las operaciones que puedo realizar, ¿no? Afilado, ¿no? De broca, afilado de herramientas. El otro ya es un esmeril de pedestal, ¿no? Es un poco más grande. Tiene dimensiones mayores al esmeril de banco, de mesa, ¿no? Este ya me sirve para poder limpiar soldaduras, quitar rebabas de piezas de mayor tamaño,
¿no? Como el que tenemos en el taller. Este ya es, tiene una mayor potencia, ¿no? El tamaño y la velocidad de giro igual es mayor, ¿no? De pedestal tenemos desde 1/3 de HP a 5 HPs de potencia del motor, ¿no? Mientras más pequeño sea el motor, la potencia es menor, pero la velocidad es mayor. En cambio, si la potencia es mayor, las revoluciones a las que gira va a ser menor, ¿no? Entonces ahí vemos el esmeril de pedestal, ¿no? Entre sus partes primordiales, el motor eléctrico, ¿no? Es muy similar a lo que sería un esmeril de banco. Lo único que cambia es que tiene un pedestal metálico. Se lo puede colocar en él, se lo puede sacar igual a una mesa de banco, ¿no? Que es más que todo lo que diferencia de este es el motor, ¿no? El motor es de mayor potencia. Es decir, para realizar trabajos ya no solo de afilado, sino puedo hacer desgaste de piezas. ¿No? Como vemos, esmerilladora de pedestal me sirve igual para afilar herramientas o también quitar rebabas de material, excesos de material. Una esmeriladora de banda, ¿no? Esta puede ser de doble banda, pueden ser 2 bandas, o puede ser, como vemos aquí, una muela y una lijadora de banda. Puede ser de esta forma o puede ser 2 lijadoras de banda también, ¿no? Como este de aquí. De igual forma, una banda más abrasiva, ¿no? Basta para poder quitar material y la otra para poder afinar. ¿No? Las partes de esta lijadora de banda, entonces, generalmente tiene un rodillo. Este rodillo es el que va acoplado al motor. Es el que va a hacer girar a la banda. Como vemos ahí. Me puede servir para afilado de herramientas, como para dar forma a materiales también, ¿no? Por ejemplo, madera, sobre todo para elementos que no son muy duros, ¿no? Como por ejemplo madera, plásticos, PVC, etcétera, o tuberías. Pero también me sirve para afilado. Puedo afilar herramientas, puedo afilar igual brocas, cinceles, también cuchillos. La lijadora de banda. Y el esmeril angular, o también conocido como amoladora, ¿no? Esta herramienta, entonces, está conformada por un motor, pero este motor pequeño tiene una buena potencia, ¿no? Tiene 700 watts, 400, ¿no? Va teniendo entre medio HP, un HP y medio, ¿no? Que mediante engranajes lo va a volver angular, su movimiento angular. Hay este tipo de amoladoras, amoladora angular, ¿no? Como vemos aquí, las partes primordiales, una llave para cambiar disco, el botón para trabar, para poder realizar el cambio del disco, el disco ya sea de desbaste, de corte, el protector, el mango para sujetar y el botón de encendido, ¿no? Internamente aquí está el motor, la carcasa y todo. Nosotros utilizamos el esmeril angular o moladora para realizar cortes, para realizar desbastes, ya sea desbastes de soldadura, desbastes de piezas, ¿no? Desbastes de piezas, desbastes de soldadura, ¿no? Limpiezas, igual hay otros tipos de discos, ¿no?
discos acerados, discos para pulir, ¿no? Entonces, de acuerdo al proceso, yo puedo cambiar el disco y realizar la operación que amerita. El mini drill o un tipo de amoladora, taladro, ¿no? Estos mini drills son como taladros eléctricos, ¿no? Que son multiherramientas. ¿Por qué? Porque yo puedo acoplar, por ejemplo, un disco de corte y ya puedo cortar pequeñas herramientas, pequeñas piezas o elementos blandos. Un cepillo y puedo cepillar, ¿no? Puedo colocar unas muelas, igual puedo ir amolando, ¿no? Entonces, multitareas es el mini drill, ¿no? Que yo puedo colocar el cabezal que yo requiera y realiza la operación. Obviamente, a pequeña escala y con materiales más blandos, ¿no? Vamos a ver aquí el video respecto a lo que sería el cambio de una muela, ¿no? Una muela del esmeril, ¿no? De la moladora, bueno, ya les he indicado cómo realizar el cambio, lo hemos visto allá en el instituto, ¿no? Pero de esta forma nosotros podemos extraer lo que sería las muelas y realizar el cambio del esmeril, ¿no? Primero que nada quitamos la carcasa. Quitamos completamente la carcasa del costo lateral, ¿no? Y retiramos la tuerca, ¿no? Tiene una tuerca. Entonces nosotros con otra mano y obviamente con guantes sujetamos lo que es el otro extremo, ¿no? Y aflojamos y podemos extraer lo que sería la muela. Realizamos el cambio, ¿no? Colocamos lo que sería el asiento de la tuerca y la tuerca, ¿no? Otra vez sujetamos y ajustamos. Y así. De esa forma es el cambio de las muelas de los esmeriles. Sencillo. Para cambio de bandas, ¿no? De lo que serían las lijadoras, por ejemplo, una lijadora manual, ¿no? Se tiene que aflojar, ¿no? Tiene instrumentos, tiene palancas, perdón, para poder aflojar lo que sería, ¿no? La máquina, ¿no? Y se coloca la lija en el sentido, ¿no? Como en la sierra, digamos, ¿no? Tenía una flecha que nos indica en qué sentido tiene que ir, ¿no? Y simplemente se lo cambia, nada más. El cambio de este es mucho más simple. Es simplemente con una palanca aflojar y ajustar. Nada más, ¿no? Y tiene otra palanquita para poder ir nivelando, para que se quede de una manera más recta, ¿no? Para poder tesar lo que va haciendo nuestra lija, nuestra banda, ¿no? Entonces tenemos esas dos palancas para poder realizar el cambio y poder lo que es tesar. El cambio del disco de la moladora, bueno, ya hemos visto el cambio, cómo ir realizando, ¿no? Vamos a adelantar. Primero que nada, quitamos la conexión, ¿no? Tenemos el botón, presionamos y aflojamos. En algunos casos está bien sujeto, entonces aflojamos con llave. En otros ya es un poco más fácil quitarlo a mano, ¿no? Tenemos que ajustar lo necesario, nuestro disco, ¿no? No tampoco como que ya no podamos sacarlo, porque algún rato tenemos que cambiar a disco de desbaste, a disco de corte, ¿no? Entonces, ¿no? Si es un disco plano, entonces utilizamos la parte plana que tiene nuestra tuerca, ¿no? Nuestro seguro de la moladora. En caso de que sea un disco de desbaste, entonces al revés, tiene que entrar ese pequeño escalón, ¿no? Como se indicaba en el instituto. ¿Alguna duda, consulta, muchachos?
Dudas, consultas. ¿Hay dudas, consultas? ¿Algún comentario? Todo claro entonces. Bien. Para retirarnos, un rato voy a compartir pantalla. Bueno, perdón, cámara. No, lo que les quería mostrar, bueno, más que todo, ¿no? Aquí tenemos lo que sería cincel, ¿no? Tenemos sus partes, que sería la cabeza, ¿no? El mango, esta zona donde antes de llegar al filo, ¿no? Las aristas y el filo, ¿no? Esta sería la cuña y este es el filo, ¿no? Para poder realizar lo que son los acanalados, para poder realizar lo que serían, ¿no? Y los cortes también. Vamos a colocar. ¿No? Las brocas. Tenemos de distinto material también. Por ejemplo, este es con una aleación de tuxteno. Son brocas más duras, ¿no? No es de HSS, material rápido, como las que hemos visto en el instituto, las que comercialmente se venden, ¿no? Que son de un color negro o también de color como plateado. Estas otras son brocas con aleación. Si se fijan la punta, tengo ese ángulo. Tengo un ligero ángulo, ¿no? Generalmente es los 118, 120 grados. Hay brocas más grandes, ¿no? Por ejemplo, este es de 1 pulgada, 5/16. Esta otra es de diámetro 25. Y tiene un cierto filo. Si lo vemos de esta forma, ¿no? Tiene que cumplir con esto de aquí, ¿no? Estas líneas, esta línea de aquí y esta línea de aquí tienen que ser paralelas, ¿no? Lo vemos ahí, están paralelas, no se unen, ¿no? Línea, línea, paralelas, ¿no? Tiene su ángulo de trabajo. Estamos hablando de los avellanadores, ¿no? Este es el avellanador, ¿no? Yo tengo una perforación, entonces con esto, es manualmente, ¿no? Manualmente yo agarro y lo avellano la perforación, ¿no? Para quitar esa rebaba, ese exceso que tiene, ¿no? De material que nos puede lastimar. Hay otro que es simplemente sin el mango, ¿no? Se coloca en el taladro para poder avellanar. Ahora, a veces cuando no tenemos avellanador, lo que generalmente se realiza es, ¿no? Perforamos, por ejemplo, con una broca 7, ¿no? Tenemos una perforación y yo puedo utilizar una broca número 10, por ejemplo, para quitar un poco de rebaba y avellanar un poquito, un poco más. Quito solo la rebaba y listo. No voy a hacer la perforación pasada. Solo es para quitar la rebaba, el exceso de material. Entonces no es necesario, digamos, comprar o tener lo que sería un avellanador. Después también hemos hablado acerca de los
discos. Voy a bajar la cámara. Aquí tenemos los discos, las muelas abrasivas para poder colocar en el esmeril. Este, por ejemplo, es una de corte. Si vemos, tiene aquí una parte filosa. Esta otra. Entonces aquí se puede realizar lo que son cortes. Si se fijan, aquí tengo dos tipos igual de discos. Uno que tiene mayor poro que el otro. Entonces hay más fino que este. Entonces generalmente en un esmeril se colocan estas dos muelas. Ahí. Una muela abrasiva, el cual desgasta el material, y la otra muela que nos ayuda para un afinado. Entonces, cuento con esos dos tipos de muelas, ¿no? O discos. Uno para realizar desbaste y otro para afinado. Generalmente se lo coloca de esa forma. Y si yo necesito cambiar, como hemos visto en el video, puedo cambiar y colocar el disco que yo necesite, que yo requiera. ¿Dudas, consultas, muchachos? ¿Todo claro? Un poco, Inge. ¿Un poco claro o un poco de dudas? Ninguna, Inge. ¿Listo? ¿No? Entonces el material de igual forma se los voy a subir a plataforma. El video igual. Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, muchachos. ¿No? El día de mañana hay que tratar de apresurar. ¿No? Así para la siguiente ya empezar igual con lo que sería soldadura.